El día que cambió mi vida para siempre empezó como cualquier otro en Madrid. El sol de la mañana se colaba por las cortinas de mi habitación, pero yo no tenía ganas de levantarme. Hacía 3 días que Andrés, mi esposo durante los últimos 20 años, nos había dejado. Su partida fue tan repentina que aún me costaba creer que ya no estaba. Me obligué a salir de la cama, arrastrando los pies hasta la cocina. La casa estaba en silencio, un silencio que me oprimía el pecho. Preparé un café, más por costumbre que por ganas, y me senté en la mesa de la cocina, la misma donde Andrés y yo habíamos compartido tantos desayunos, tantas risas, tantos planes de futuro. El funeral sería esa tarde. La idea de tener que despedirme definitivamente de él me provocaba un dolor físico, como si me estuvieran arrancando una parte de mí misma. Pero tenía que ser fuerte, por nuestros hijos, por nuestra familia. Mientras me vestía con el traje negro que había comprado especialmente para la ocasión, no pude evitar que los recuerdos me inundaran. Andrés y yo nos habíamos conocido en la universidad, estudiando Derecho. Él siempre destacaba en clase, con esa inteligencia aguda y esa sonrisa encantadora que me cautivó desde el primer momento. Nuestra relación empezó como una amistad, estudiando juntos en la biblioteca, compartiendo apuntes y sueños de futuro. Poco a poco, esa amistad se fue transformando en algo más profundo, más intenso. Recordé nuestra primera cita, en una pequeña cafetería del barrio de Malasaña. Andrés estaba tan nervioso que derramó su café sobre la mesa. Yo me reí, y él se rió conmigo. Ese momento, tan simple y a la vez tan perfecto, fue el inicio de nuestra historia de amor. El sonido del timbre me sacó de mis recuerdos. Era mi hermana Elena, que había venido a recogerme para ir juntas al tanatorio. La abracé con fuerza en cuanto abrí la puerta, agradecida por su presencia y su apoyo incondicional. ¿Cómo estás, Carmen?, me preguntó con voz suave, aunque la respuesta era evidente en mis ojos hinchados y en las ojeras que el maquillaje no lograba disimular. Sobreviviendo, respondí con un hilo de voz. Vamos, no quiero llegar tarde. El trayecto hasta el tanatorio fue en silencio. Elena conducía, lanzándome miradas de preocupación de vez en cuando. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las calles de Madrid sin realmente verlas. Mi mente estaba en otro lugar, en otro tiempo. Recordé el día de nuestra boda, en aquella pequeña iglesia de Toledo. Andrés esperándome en el altar, con esa mirada de amor y admiración que siempre me hacía sentir especial. Nuestro primer baile como marido y mujer, al son de Bésame mucho. Los nervios y la alegría cuando nació nuestro primer hijo, Pablo. Las noches en vela cuando la pequeña Lucía tuvo varicela. Los viajes en familia a la playa de Alicante cada verano. 20 años de vida juntos, de alegrías y tristezas compartidas, de sueños cumplidos y otros postergados. 20 años que ahora parecían haber pasado en un abrir y cerrar de ojos. Llegamos al tanatorio. El lugar estaba lleno de familiares, amigos y compañeros de trabajo de Andrés. Todos se acercaban a darme el pésame, pero sus palabras de consuelo sonaban huecas en mis oídos. ¿Cómo podían entender lo que estaba sintiendo? ¿Cómo podían saber el vacío que Andrés había dejado en mi vida? La ceremonia fue una nebulosa. Recuerdo fragmentos, el sacerdote hablando sobre la vida eterna, Pablo, nuestro hijo mayor, leyendo un emotivo discurso sobre su padre, el sonido de los sollozos contenidos de los presentes. Yo estaba allí, pero a la vez no lo estaba. Mi mente seguía negándose a aceptar la realidad. Fue al final de la ceremonia cuando ocurrió algo inesperado. Un hombre que no reconocí se acercó a mí. Vestía un traje impecable y llevaba un maletín de cuero. Su rostro era serio, profesional. Señora Carmen Vega, ¿podría hablar con usted un momento en privado?, me pidió con voz grave. Asentí, intrigada y un poco desconcertada. Nos apartamos a un rincón del tanatorio, lejos de las miradas curiosas de los demás asistentes. Mi nombre es Javier Montero, se presentó. Soy el abogado personal de su difunto esposo, Andrés Sánchez. Fruncí el ceño, sorprendida. Andrés nunca me había hablado de un abogado personal. Tengo algo para usted, continuó el hombre, abriendo su maletín y sacando un sobre. En él reconocí el emblema de una de las firmas de abogados más prestigiosas de España. Son instrucciones que el señor Sánchez dejó para ser entregadas a usted en caso de su fallecimiento. Con manos temblorosas, tomé el sobre. Pesaba más de lo que esperaba, como si dentro hubiera algo más que simples papeles. ¿Qué es esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro.
I'm afraid I can't disclose that information, señora, respondió el abogado en un tono que mezclaba inglés y español, algo común en los círculos de negocios internacionales en los que Andrés se movía. Las instrucciones son que usted debe leer el contenido en privado. Pero puedo adelantarle que se trata de asuntos relacionados con la herencia de su esposo. ¿Herencia? La palabra resonó en mi cabeza. Andrés y yo vivíamos cómodamente, es cierto, pero nunca habíamos sido ricos. O al menos eso creía yo. Hay algo más que debo decirle, añadió el abogado, su expresión volviéndose aún más seria si era posible. La herencia está sujeta a una condición. Una condición, repetí, cada vez más confundida. Así es. Para poder acceder a la herencia, usted debe demostrar que nunca le mintió a su esposo. La sorpresa me dejó sin palabras. ¿Demostrar que nunca le había mentido? ¿Qué clase de condición era esa? ¿Y por qué Andrés había puesto algo así en su testamento? No entiendo, logré decir finalmente. ¿Cómo se supone que voy a demostrar algo así? El abogado se encogió de hombros. Los detalles están en el sobre, señora Vega. Mi trabajo era entregárselo y comunicarle la condición básica. El resto depende de usted. Con esas palabras, el hombre se despidió con una inclinación de cabeza y se alejó, dejándome sola con mis pensamientos y un sobre que de repente parecía pesar 1 tonelada. El resto del día pasó como en una bruma. Regresé a casa en compañía de Elena, que notó mi estado de confusión pero no preguntó nada, respetando mi silencio. Una vez sola, me senté en el sofá del salón, el sobre aún cerrado en mis manos. ¿Qué secretos guardaba Andrés? ¿Por qué nunca me había hablado de esta herencia? Y lo más importante, ¿por qué había puesto esa extraña condición? Con el corazón latiendo con fuerza, abrí el sobre. Dentro había varios documentos legales y una carta escrita a mano. Reconocí inmediatamente la letra de Andrés. Con manos temblorosas, comencé a leer: mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Lo siento. Siento haberte dejado tan pronto, siento no haber tenido el valor de contarte toda la verdad mientras vivía. Hay tantas cosas que debería haberte dicho, pero ahora es tarde para lamentaciones. Lo único que puedo hacer es dejarte esta última prueba de amor. Sí, Carmen, te he dejado una herencia. Una herencia que cambiará tu vida y la de nuestros hijos para siempre. Pero antes de que puedas acceder a ella, necesito saber una cosa: ¿fuiste siempre honesta conmigo? Sé que suena extraño, incluso injusto. Pero créeme, hay una razón para todo esto. Una razón que tiene que ver con nuestro pasado, con secretos que he guardado durante años. Secretos que ahora, en mi ausencia, deben salir a la luz. No puedo decirte más en esta carta. El resto lo descubrirás por ti misma. Solo recuerda esto: te amé con todo mi corazón. Carmen. Cada momento contigo fue un regalo. Y si puse esta condición en mi testamento, no fue por falta de confianza, sino porque necesito que la verdad, toda la verdad, salga finalmente a la luz. Confío en ti, mi amor. Siempre lo he hecho. Tuyo por siempre, Andrés. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer la carta. Las palabras de Andrés me habían dejado con más preguntas que respuestas. ¿Qué secretos había guardado? ¿Qué verdad necesitaba que saliera a la luz? Y así, en medio del dolor por la pérdida de mi esposo, me encontré enfrentando un misterio que amenazaba con sacudir los cimientos de todo lo que creía saber sobre nuestra vida juntos. Las palabras de Andrés resonaban en mi cabeza mientras intentaba conciliar el sueño esa noche. «Fuiste siempre honesta conmigo», había escrito. La pregunta me atormentaba. Por supuesto que había sido honesta, ¿no? 20 años de matrimonio, una vida compartida. ¿Cómo podía dudar de mí? Sin embargo, a medida que pasaban las horas y el sueño seguía sin llegar, empecé a cuestionarme. ¿Había alguna vez ocultado algo a Andrés? ¿Alguna pequeña mentira, algún secreto insignificante que ahora pudiera poner en peligro la herencia? Cuando los primeros rayos de sol se colaron por la ventana, me levanté exhausta. Había pasado la noche en vela, repasando cada momento de nuestra vida juntos, buscando algo que pudiera haber olvidado, algún detalle que pudiera ser importante. Preparé un café fuerte y me senté en la cocina, la carta de Andrés frente a mí. La releí una y otra vez, buscando pistas, tratando de entender qué era lo que mi difunto esposo quería que descubriera.
Secretos que he guardado durante años, había escrito. ¿Qué secretos? Andrés siempre había sido un libro abierto para mí, o al menos eso creía. ¿Qué podía haber ocultado que fuera tan importante como para condicionar su herencia? Decidí que necesitaba respuestas. Y el mejor lugar para empezar a buscarlas era el estudio de Andrés. Era su espacio privado, donde pasaba horas trabajando en sus casos legales. Yo rara vez entraba allí, respetando su necesidad de un lugar propio. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí la puerta del estudio. El olor familiar de libros viejos y cuero me golpeó, trayendo consigo una oleada de recuerdos. Andrés sentado en su sillón, leyendo algún documento legal. Andrés sonriéndome desde su escritorio cuando yo le llevaba una taza de café. Andrés. Sacudí la cabeza, apartando los recuerdos. No era momento para la nostalgia. Tenía una misión. Comencé a revisar los cajones del escritorio, sin saber exactamente qué estaba buscando. Facturas, documentos legales, nada que pareciera fuera de lo común. Estaba a punto de darme por vencida cuando, en el fondo del último cajón, encontré una carpeta con mi nombre. Con manos temblorosas, la abrí. Dentro había varias hojas, algunas escritas a mano, otras impresas. Comencé a leer y, con cada página, sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Eran notas sobre mí. Detalles de mi vida, algunos que ni siquiera yo recordaba. Había fechas, lugares, nombres de personas que no reconocía. ¿Por qué Andrés tenía todo esto? Y entonces, entre las hojas, encontré algo que me heló la sangre. Una carta. Una carta de mi madre, escrita hacía más de 30 años. Querido Andrés, comenzaba la carta. Sé que lo que te pido es mucho, pero necesito que guardes este secreto. Por el bien de Carmen, por el bien de todos nosotros. Ella nunca debe saber la verdad sobre su padre. La carta se me cayó de las manos. ¿Mi padre? ¿Qué verdad sobre mi padre? El hombre que yo había conocido como mi padre había muerto cuando yo tenía apenas 5 años. Tenía pocos recuerdos de él, pero los que tenía eran cálidos, llenos de amor. Con el corazón latiendo desbocado, recogí la carta y seguí leyendo. Sé que amas a Carmen, continuaba mi madre en la carta. Y sé que querrás ser honesto con ella. Pero te suplico que no lo hagas. Esta verdad solo traería dolor y confusión. Es mejor que algunas cosas queden en el pasado. La carta terminaba con una advertencia que me dejó helada: nunca le digas la verdad a Carmen. Prométemelo, Andrés. Por el bien de todos. Me dejé caer en el sillón de Andrés, tratando de procesar lo que acababa de leer. Mi madre, la mujer que me había criado, que me había enseñado la importancia de la honestidad, le había pedido a mi esposo que me mintiera. Y Andrés. Andrés había accedido. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era realmente mi padre? ¿Y por qué era tan importante mantener esto en secreto? 1000 preguntas se agolpaban en mi mente, pero una destacaba sobre todas las demás: ¿cómo podía demostrar que nunca le había mentido a Andrés, cuando él me había ocultado algo tan importante durante toda nuestra vida juntos? Me sentí traicionada, engañada. No solo por Andrés, sino también por mi madre. Las dos personas en las que más había confiado me habían ocultado algo fundamental sobre mi propia identidad. Pasé el resto del día en un estado de shock, releyendo la carta una y otra vez, buscando más pistas en la carpeta que Andrés había guardado. Pero no encontré nada más concreto, solo más preguntas sin respuesta. Cuando cayó la noche, tomé una decisión. Necesitaba hablar con mi madre. Necesitaba respuestas, y ella era la única que podía dármelas. Al día siguiente, temprano por la mañana, me subí a mi coche y conduje hasta el pequeño pueblo de la Sierra de Madrid donde vivía mi madre desde que se jubiló. Durante todo el trayecto, ensayé en mi mente lo que le diría, cómo le preguntaría sobre la carta, sobre mi padre. El pueblo estaba tranquilo cuando llegué, como siempre. Las calles empedradas, las casas blancas con sus tejados rojos, todo parecía sacado de una postal. ¿Cómo podía un lugar tan idílico guardar secretos tan oscuros? Aparqué frente a la casa de mi madre y respiré hondo antes de bajar del coche. No sabía cómo iba a reaccionar, no sabía si estaría dispuesta a hablar. Pero necesitaba saberlo todo. Toqué el timbre y esperé. Los segundos se me hicieron eternos hasta que, finalmente, la puerta se abrió. Mi madre estaba allí,
con su pelo canoso y su sonrisa amable. Una sonrisa que se congeló en cuanto vio mi expresión. Carmen, dijo, su voz teñida de preocupación. ¿Qué pasa, hija? No pude contenerme. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensar. ¿Quién es mi padre, mamá?, pregunté, mi voz temblando de emoción. ¿Qué me has estado ocultando todos estos años? Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi madre. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de sorpresa y miedo. Y en ese momento, supe que todo era verdad. Que había un secreto que había estado allí toda mi vida, oculto bajo la superficie de nuestra aparentemente perfecta familia. Pasa, dijo finalmente mi madre, su voz apenas un susurro. Tenemos mucho de qué hablar. Entré en la casa, el corazón latiéndome con fuerza. Mi madre me guió hasta la sala de estar, esa sala donde habíamos compartido tantos momentos felices. Ahora, sin embargo, el ambiente estaba cargado de tensión. Nos sentamos, una frente a la otra. Mi madre parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Sus manos temblaban ligeramente mientras las entrelazaba sobre su regazo. ¿Cómo lo has descubierto?, preguntó finalmente. Le conté sobre la carta que había encontrado, sobre las condiciones del testamento de Andrés. Con cada palabra, veía cómo mi madre se hundía más y más en su sillón. Nunca quise que te enteraras así, dijo cuando terminé de hablar. Nunca quise que te enteraras, en realidad. Pero tenía derecho a saberlo. Mamá, respondí, la ira y el dolor mezclándose en mi voz. Es mi vida, mi identidad. Mi madre asintió lentamente. Tienes razón, admitió. Pero en aquel momento creímos que era lo mejor. Y entonces, poco a poco, la historia comenzó a desenredarse. Mi madre me contó cómo había conocido a mi verdadero padre, un hombre casado, influyente en el mundo de la política. Cómo se habían enamorado, a pesar de saber que estaba mal. Y cómo, cuando quedó embarazada de mí, todo se complicó. Tu padre, tu verdadero padre, no podía reconocerte, explicó mi madre, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Habría sido un escándalo. Su carrera, su familia, todo se habría destruido. ¿Y qué hay de mí?, pregunté, mi voz quebrada por la emoción. ¿Qué hay de mi derecho a conocer la verdad? Mi madre bajó la mirada, avergonzada. Lo sé, cariño. Sé que te hemos hecho daño. Pero en aquel momento, creímos que era lo mejor para ti. Queríamos protegerte. Me contó cómo había conocido al hombre que yo siempre había creído mi padre, cómo él había aceptado casarse con ella y darme su apellido. Cómo habían construido una vida juntos, una vida basada en una mentira. ¿Y Andrés?, pregunté. ¿Cómo se enteró de todo esto? Mi madre suspiró profundamente. Andrés. Andrés descubrió la verdad poco después de que empezarais a salir. Estaba investigando un caso y, bueno, las coincidencias existen. Me quedé sin palabras. Andrés lo había sabido todo este tiempo. Desde el principio de nuestra relación, había guardado este secreto. Le hice prometer que nunca te lo diría, continuó mi madre. Le expliqué por qué era importante mantener el secreto. Y él aceptó. La cabeza me daba vueltas. Toda mi vida, todo lo que creía saber sobre mí misma, sobre mi familia, se estaba desmoronando. ¿Quién es?, pregunté finalmente. Mi verdadero padre, ¿quién es? Mi madre me miró a los ojos, y por primera vez en toda la conversación, vi determinación en su mirada. Eso no importa, Carmen, dijo con firmeza. Tu padre, tu verdadero padre, fue el hombre que te crió, que te amó, que dio su vida por ti. El hombre que aparece en tus primeros recuerdos. Los lazos de sangre no son lo que hace a una familia. Quería protestar, quería exigir nombres, fechas, detalles. Pero algo en la voz de mi madre me detuvo. Había tanto dolor en sus palabras, tanto arrepentimiento. ¿Por qué ahora?, pregunté en su lugar. ¿Por qué Andrés decidió revelar esto ahora, después de su muerte? Mi madre negó con la cabeza. No lo sé, cariño. Tal vez sentía que ya era hora de que supieras la verdad. Tal vez quería liberarse de este secreto, incluso después de la muerte. Nos quedamos en silencio por un largo rato, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, me levanté.
Necesito tiempo, dije. Necesito pensar en todo esto. Mi madre asintió, las lágrimas aún brillando en sus ojos. Lo entiendo, dijo suavemente. Pero por favor, Carmen, recuerda que te amo. Que siempre te he amado, y que todo lo que hice, lo hice por amor. Salí de la casa de mi madre con más preguntas que respuestas. El sol de la tarde bañaba las calles del pueblo, pero yo me sentía fría por dentro. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi identidad, se había puesto en duda. Mientras conducía de vuelta a Madrid, no podía dejar de pensar en Andrés, en mi madre, en el hombre que creía que era mi padre, y en el desconocido que resultó ser mi verdadero padre biológico. ¿Quién era yo realmente? ¿Qué significaba todo esto para mí, para mi futuro? Y sobre todo, ¿cómo iba a demostrar que nunca le había mentido a Andrés, cuando toda mi vida resultó ser una mentira? El viaje de regreso a Madrid fue un torbellino de emociones. Las revelaciones de mi madre resonaban en mi cabeza, mezclándose con los recuerdos de mi infancia y las palabras de la carta de Andrés. ¿Cómo podía ser que toda mi vida estuviera basada en una mentira? ¿Cómo habían podido ocultarme algo tan importante durante tanto tiempo? Llegué a casa entrada la noche, agotada física y emocionalmente. La casa estaba en silencio, un silencio que ahora parecía cargado de secretos. Me dejé caer en el sofá, sin fuerza siquiera para encender las luces. En la penumbra, los recuerdos de mi vida con Andrés parecían cobrar vida propia. Recordé nuestra primera cita, nuestro primer beso, el día que me pidió matrimonio. ¿Había sido todo una farsa? ¿Había estado Andrés interpretando un papel todo este tiempo, ocultándome la verdad sobre mi origen? No, me dije a mí misma. El amor que Andrés y yo compartimos fue real. Tenía que serlo. 20 años de matrimonio, 2 hijos, una vida juntos. Eso no se podía fingir. Pero entonces, ¿por qué me había ocultado algo tan importante? ¿Por qué había accedido a la petición de mi madre de mantener el secreto? Las preguntas se agolpaban en mi mente, sin respuesta. Necesitaba entender, necesitaba saber más. Y solo había una forma de conseguirlo. A la mañana siguiente, me levanté temprano y me dirigí al despacho de abogados donde Andrés había trabajado durante años. Quizás allí, entre sus papeles y sus casos, pudiera encontrar alguna pista, algo que me ayudara a entender por qué había tomado la decisión de ocultar la verdad. El edificio de oficinas en el centro de Madrid me pareció más imponente que nunca. Había estado allí docenas de veces, pero ahora, con la incertidumbre pesando sobre mis hombros, las paredes de cristal y acero parecían cernirse sobre mí de forma amenazadora. En la recepción, me recibió María, la secretaria de Andrés durante los últimos 10 años. Su rostro se iluminó al verme, pero rápidamente se ensombreció al recordar la razón de mi visita. Carmen, lo siento mucho, dijo, levantándose para darme un abrazo. Andrés era un hombre maravilloso. Le devolví el abrazo, agradecida por su sinceridad. Gracias, María. Yo, necesito revisar algunas cosas del despacho de Andrés. ¿Sería posible? María asintió comprensiva. Por supuesto. Sígueme. Me guió por los pasillos hasta el despacho de Andrés. Al abrir la puerta, el olor familiar de su colonia me golpeó como una ola. Por un momento, casi pude verlo sentado detrás de su escritorio, sonriéndome como tantas veces lo había hecho. Tómate el tiempo que necesites, dijo María suavemente antes de cerrar la puerta tras de sí. Me quedé sola en el despacho, rodeada de los objetos que habían formado parte de la vida diaria de Andrés. Sus libros de derecho, cuidadosamente ordenados en las estanterías. Las fotos de nuestra familia en su escritorio. El viejo tintero que le había regalado en nuestro 10º aniversario. Con un suspiro, me senté en su silla y comencé a revisar los cajones del escritorio. Facturas, contratos, notas de casos, nada que pareciera relevante para mi búsqueda. Estaba a punto de darme por vencida cuando, en el fondo del último cajón, encontré una carpeta que no había visto antes. La abrí con manos temblorosas. Dentro había documentos antiguos, algunos amarillentos por el paso del tiempo. Comencé a leer y, con cada página, sentía que mi mundo se tambaleaba aún más. Eran documentos relacionados con mi nacimiento. Certificados de nacimiento, tanto el original como el falsificado que me habían dado a conocer toda mi vida. Cartas entre mi madre y mi verdadero padre biológico. Y, lo más sorprendente de todo,
Un acuerdo legal firmado por todas las partes involucradas, comprometiéndose a mantener el secreto. Entre los papeles, encontré una nota escrita a mano por Andrés. La letra era temblorosa, como si hubiera sido escrita en un momento de gran emoción. Carmen, mi amor. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que has descubierto la verdad. Quiero que sepas que nunca fue mi intención engañarte. Cuando descubrí la verdad sobre tu origen, ya estaba perdidamente enamorado de ti. Tu madre me suplicó que guardara el secreto, me convenció de que era lo mejor para ti. Y yo fui débil. Acepté, pensando que así te protegía del dolor. Pero con el paso de los años, el peso de este secreto se ha vuelto insoportable. He querido contártelo tantas veces. Pero siempre encontraba una excusa para no hacerlo. Temía perderte, temía que me odiaras por habértelo ocultado durante tanto tiempo. Por eso he puesto esa condición en mi testamento. Necesito saber que fuiste honesta conmigo, porque yo no lo fui contigo. Y necesito que conozcas toda la verdad, aunque yo ya no esté para verlo. Perdóname, mi amor. Espero que algún día puedas entender que todo lo hice por amor. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer la nota. El dolor y el arrepentimiento de Andrés eran palpables en cada palabra. Pero también había amor, un amor tan profundo que había sido capaz de cargar con el peso de este secreto durante décadas. Me quedé en el despacho durante horas, leyendo y releyendo cada documento, tratando de entender, de encontrar algún sentido a todo esto. Cuando finalmente salí, el sol ya se estaba poniendo sobre Madrid. Conduje sin rumbo por la ciudad, mis pensamientos un torbellino de emociones contradictorias. Amor, traición, perdón, ira, todo se mezclaba en mi interior, dejándome exhausta y confundida. Acabé en el Parque del Retiro, nuestro lugar favorito para pasear los domingos. Me senté en un banco frente al lago, observando cómo los últimos rayos de sol se reflejaban en el agua. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo podía demostrar que nunca le había mentido a Andrés, cuando toda mi vida había sido una mentira? ¿Y qué pasaba con la herencia? ¿Realmente la quería, sabiendo que estaba condicionada a algo que ya no estaba segura de poder cumplir? Mientras el cielo se oscurecía, tomé una decisión. Necesitaba hablar con alguien que pudiera ayudarme a navegar por este mar de dudas y secretos. Y solo había una persona en quien podía pensar, Elena, mi mejor amiga desde la universidad y, casualmente, también abogada. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje: necesito verte. Es urgente. Su respuesta llegó casi de inmediato: estoy en casa. Ven cuando quieras. Media hora después, estaba sentada en el acogedor salón de Elena, una taza de té caliente entre mis manos temblorosas. Le conté todo: la carta de Andrés, la revelación de mi madre, los documentos que había encontrado en el despacho. Elena me escuchó en silencio, su rostro una mezcla de sorpresa y preocupación. Cuando terminé, se quedó pensativa por un momento antes de hablar. Carmen, dijo finalmente, esto es complicado. Legalmente hablando, la condición que Andrés puso en su testamento podría ser impugnada. Es muy difícil probar que alguien nunca ha mentido, y más aún cuando la mentira en cuestión no fue tuya, sino de otros. Asentí, sintiendo un pequeño alivio al saber que había una posible salida legal. Pero eso no resolvía mi dilema moral. Pero Elena, dije, no se trata solo de la herencia. Se trata de mi vida, de mi identidad. Todo lo que creía saber sobre mí misma ha resultado ser una mentira. ¿Cómo puedo seguir adelante sabiendo esto? Elena me tomó de la mano, sus ojos llenos de comprensión. Carmen, escúchame. El hecho de que tu origen biológico sea diferente de lo que creías no cambia quién eres. Tus experiencias, tus valores, tu amor por Andrés y por tus hijos, eso es lo que te define, no tu ADN. Sus palabras me reconfortaron, pero aún había algo que me inquietaba. Pero Andrés me ocultó la verdad durante todos estos años. ¿Cómo puedo perdonar eso? Elena suspiró. El perdón es un proceso, Carmen. No ocurre de la noche a la mañana. Pero piensa en esto: Andrés te amaba tanto que estaba dispuesto a cargar con ese secreto para protegerte. Sí, cometió un error al no contártelo, pero lo hizo por amor. Pasamos el resto de la noche hablando, analizando cada aspecto de la situación. Elena me ayudó a ver las cosas desde diferentes perspectivas, a entender las motivaciones de Andrés y de mi madre. Cuando finalmente me fui, ya era de madrugada.
Las calles de Madrid estaban tranquilas, solo interrumpidas por el ocasional taxi o el camión de la basura. Mientras conducía de vuelta a casa, sentí que algo había cambiado dentro de mí. No había perdonado completamente, no aún. El dolor y la confusión seguían ahí. Pero por primera vez desde que había descubierto la verdad, sentí que podía ver un camino hacia adelante. Llegué a casa y, en lugar de irme directamente a la cama, me senté en el estudio de Andrés. Saqué un papel y un bolígrafo y comencé a escribir: querido Andrés, hoy descubrí la verdad que me ocultaste durante tantos años. No te voy a mentir, estoy dolida, confundida, incluso enojada. Pero también entiendo por qué lo hiciste. No sé si alguna vez podré perdonarte completamente por haberme ocultado algo tan importante. Pero sí sé que te amé, que te amo aún. Y sé que tú me amaste también. Quizás nunca sabremos si hiciste lo correcto al guardar el secreto. Pero entiendo que lo hiciste por amor, por protegerme. Y por eso, estoy dispuesta a intentar entender, a intentar perdonar. No sé qué pasará con la herencia. No sé si podré demostrar que nunca te mentí, cuando toda mi vida ha sido una mentira. Pero sé que, pase lo que pase, seguiré adelante. Porque eso es lo que tú habrías querido. Te extraño, Andrés. Y a pesar de todo, te amo. Carmen. Doblé la carta y la guardé en el cajón del escritorio. Sabía que Andrés nunca la leería, pero escribirla me había ayudado a ordenar mis pensamientos, a comenzar a procesar todo lo que había descubierto. Mientras me preparaba para ir a la cama, miré la foto de Andrés en mi mesita de noche. Su sonrisa, tan familiar y ahora tan enigmática, me devolvió la mirada. Te perdonaré, susurré a la foto. Algún día. Pero por ahora, necesito tiempo. Y con eso, apagué la luz y cerré los ojos, sabiendo que mañana sería otro día, otro paso en este camino inesperado que la vida había puesto frente a mí. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de confusión y determinación. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido un mal sueño, pero la realidad me golpeaba con fuerza apenas abría los ojos. La verdad sobre mi origen, la mentira de Andrés, la condición del testamento, todo seguía allí, esperando a ser enfrentado. Decidí que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitaba respuestas, necesitaba entender. Y para eso, tenía que empezar desde el principio. Tenía que reconstruir la historia de mi vida, pieza por pieza, verdad por verdad. Mi primera parada fue el Registro Civil de Madrid. Quería ver mi certificado de nacimiento original, el que había sido reemplazado por el falso que conocía toda mi vida. El proceso fue largo y tedioso, lleno de burocracia y miradas sospechosas de los funcionarios. Pero finalmente, después de varios días de insistencia, logré obtener una copia. Con manos temblorosas, abrí el sobre que contenía el documento. Allí estaba, en blanco y negro, la prueba de mi verdadero origen. El nombre de mi madre estaba allí, tal como lo recordaba. Pero en el espacio para el nombre del padre, había un nombre que nunca antes había visto: Antonio Ruiz Galván. Mi corazón dio un vuelco. Por primera vez, tenía un nombre, una identidad para el hombre que era mi verdadero padre biológico. Pero, ¿quién era Antonio Ruiz Galván? ¿Por qué había accedido a mantenerse en secreto todos estos años? Con este nuevo dato, mi búsqueda tomó un nuevo rumbo. Pasé días enteros en la Biblioteca Nacional, revisando viejos periódicos y registros, buscando cualquier mención de Antonio Ruiz Galván. Fue un trabajo arduo y muchas veces frustrante, pero poco a poco, comencé a armar el rompecabezas. Antonio Ruiz Galván había sido un político prominente en los años 80, durante la transición democrática española. Era conocido por su carisma y su habilidad para negociar acuerdos difíciles. Pero su carrera había terminado abruptamente a principios de los 90, justo después de mi nacimiento. Se había retirado de la vida pública sin dar explicaciones, desapareciendo prácticamente del mapa. La coincidencia de fechas no podía ser casual. ¿Había sido mi nacimiento la razón de su repentino retiro? ¿Había sacrificado su carrera política para proteger el secreto de mi existencia? Mientras más investigaba, más preguntas surgían. Pero también empecé a sentir algo inesperado, una conexión con este hombre al que nunca había conocido. A través de los artículos de periódico y los registros públicos, empecé a formar una imagen de quién era Antonio Ruiz Galván. Su pasión por la política, su dedicación a la causa de la democracia, incluso su sentido del humor que se filtraba en algunas de sus declaraciones públicas,
Todo eso era parte de mí, de mi herencia. Pero aún quedaba la pregunta más importante: ¿dónde estaba ahora Antonio Ruiz Galván? ¿Seguía vivo? ¿Y si era así, querría conocerme? La respuesta llegó de la forma más inesperada. Una tarde, mientras revisaba por enésima vez los documentos que había encontrado en el despacho de Andrés, noté algo que había pasado por alto antes. En una de las cartas entre mi madre y Antonio, había una referencia a un lugar, Ronda, un pequeño pueblo en la provincia de Málaga. Sin pensarlo dos veces, reservé un billete de tren para el día siguiente. No sabía qué iba a encontrar en Ronda, pero sentía que era mi mejor pista para encontrar a Antonio Ruiz Galván. El viaje en tren desde Madrid a Málaga fue largo, dándome tiempo para reflexionar sobre todo lo que había descubierto y lo que aún quedaba por descubrir. Mientras el paisaje cambiaba de las llanuras castellanas a las montañas andaluzas, no pude evitar pensar en cómo mi vida había dado un giro tan dramático en tan poco tiempo. Llegué a Ronda al atardecer. El pueblo, encaramado en lo alto de un acantilado, parecía sacado de un cuento de hadas. Las casas blancas, las calles empedradas, el famoso puente sobre el Tajo, todo parecía tan tranquilo, tan ajeno a la tormenta emocional que estaba viviendo. Me registré en un pequeño hotel en el centro histórico y, aunque estaba agotada del viaje, no pude resistir la tentación de dar un paseo por las calles del pueblo. Mientras caminaba, me preguntaba si Antonio habría recorrido estas mismas calles, si quizás seguía viviendo aquí, oculto del mundo. A la mañana siguiente, comencé mi búsqueda. Visité el ayuntamiento, la oficina de turismo, incluso la iglesia local. En cada lugar, preguntaba por Antonio Ruiz Galván, mostrando una vieja foto que había encontrado en un periódico. La mayoría de las personas negaban con la cabeza, sin reconocer el nombre ni la cara. Pero en la plaza del pueblo, un anciano que jugaba al ajedrez con sus amigos me miró con curiosidad. Antonio Ruiz Galván, repitió, frunciendo el ceño. Hace años que no escuchaba ese nombre. Sí, vivió aquí durante un tiempo. Tenía una casa en las afueras del pueblo, cerca del Olivar Viejo. Mi corazón se aceleró. Por fin una pista concreta. Le agradecí al anciano y me dirigí hacia donde me había indicado. Después de preguntar a varios vecinos, finalmente encontré la casa. Era una construcción modesta, de una sola planta, rodeada de olivos centenarios. La pintura blanca de las paredes estaba desconchada y el jardín parecía abandonado desde hacía tiempo. Con el corazón en la garganta, me acerqué a la puerta y llamé. No hubo respuesta. Volví a llamar, esta vez con más fuerza. Silencio. Estaba a punto de darme por vencida cuando escuché un ruido dentro de la casa. Pasaron unos minutos que se me hicieron eternos. Finalmente, la puerta se abrió lentamente. Frente a mí estaba un hombre mayor, de pelo canoso y ojos cansados. Pero esos ojos eran idénticos a los míos. ¿Antonio Ruiz Galván?, pregunté con voz temblorosa. El hombre me miró fijamente, una mezcla de sorpresa y reconocimiento en su rostro. Sí, respondió con voz ronca. ¿Quién eres tú? Tomé una respiración profunda. Mi nombre es Carmen Vega, dije. Y creo que soy tu hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonio me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Yo sentía que mi corazón iba a salirse de mi pecho. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Antonio habló. Carmen, dijo suavemente. He esperado este momento durante 30 años. Las siguientes horas fueron una montaña rusa emocional. Antonio me invitó a entrar y, sentados en su modesta sala de estar, comenzamos a desentrañar la historia de nuestras vidas. Me contó cómo había conocido a mi madre, cómo se habían enamorado a pesar de que él estaba casado y tenía una carrera política prometedora. Me habló del dolor y la alegría que sintió cuando supo que iba a ser padre, y de la difícil decisión de mantenerse alejado para protegerme. Nunca quise abandonarte, me dijo con lágrimas en los ojos. Pero en aquel momento, creímos que era lo mejor para ti. Mi vida pública, el escándalo que habría supuesto, pensamos que te estábamos protegiendo. Escuché su historia con una mezcla de emociones. Parte de mí quería gritarle, recriminarle por los años perdidos, por la mentira en la que había vivido. Pero otra parte entendía el sacrificio que había hecho, la difícil decisión que había tomado. ¿Por qué Ronda?, pregunté finalmente. ¿Por qué decidiste venir aquí? Antonio sonrió tristemente. Este era el lugar favorito de tu madre y mío.
Veníamos aquí cada vez que podíamos escaparnos. Cuando decidí retirarme de la vida pública, no pude pensar en un mejor lugar para empezar de nuevo. Hablamos durante horas. Antonio me contó sobre su vida, sobre la familia que había dejado atrás, sobre los años de soledad y arrepentimiento. Yo le hablé de mi infancia, de Andrés, de la reciente revelación que había puesto mi mundo patas arriba. Andrés era un buen hombre, dijo Antonio cuando le conté sobre la condición del testamento. Siempre pensó en tu bienestar, incluso cuando eso significaba cargar con un secreto tan pesado. A medida que el sol se ponía, tiñendo el cielo de ronda de tonos anaranjados, sentí que algo dentro de mí comenzaba a sanar. No perdonaba completamente a Antonio, no aún. El dolor de 30 años de ausencia no desaparece en una tarde. Pero empezaba a entender, a ver el panorama completo de mi vida. Antes de irme, Antonio me entregó una caja llena de cartas y fotografías. Son todas las cartas que tu madre me escribió a lo largo de los años, me explicó. Y fotos tuyas que ella me enviaba. Nunca pude ser parte de tu vida, pero siempre te seguí de lejos. Tomé la caja con manos temblorosas, sintiendo el peso de 30 años de secretos y amor no expresado. Era un regalo invaluable, una pieza más del rompecabezas de mi vida. Me despedí de Antonio con la promesa de volver, de seguir construyendo una relación. No sabía cómo iba a integrar esta nueva realidad en mi vida, cómo iba a explicárselo a mis hijos, a mis amigos. Pero por primera vez desde que había descubierto la verdad, sentía que tenía un camino por delante. En el tren de vuelta a Madrid, mientras las luces de los pueblos pasaban como estrellas fugaces en la noche, abrí la caja que Antonio me había dado. Entre las cartas y las fotos, encontré una nota escrita recientemente: querida Carmen, no sé si algún día leerás esto, pero necesito escribirlo. Necesito que sepas que, aunque nunca estuve presente en tu vida, siempre fuiste lo más importante para mí. Cada decisión que tomé, por dolorosa que fuera, fue pensando en tu bienestar. Sé que es mucho pedir, pero espero que algún día puedas perdonarme. Y si decides que quieres conocerme, estaré aquí, esperando. Con todo mi amor, tu padre, Antonio. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía la nota una y otra vez. El perdón, me di cuenta, era un camino largo y difícil. Pero estaba dispuesta a recorrerlo. Mientras el tren avanzaba en la noche, hacia Madrid y hacia mi futuro, sentí que por fin estaba lista para enfrentar la verdad, toda la verdad, sobre mi vida. Y con esa verdad, quizás, podría finalmente cumplir la condición del testamento de Andrés. Porque ahora lo entendía, la honestidad que Andrés buscaba no era solo sobre no haber mentido, sino sobre estar dispuesta a enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. El regreso a Madrid fue como despertar de un sueño largo y confuso. Las calles familiares, el bullicio de la ciudad, todo parecía extrañamente ajeno después de mi viaje a Ronda y el encuentro con Antonio. Mientras el taxi me llevaba a casa desde la estación de Atocha, me sentía como una extraña en mi propia vida. Al entrar en casa, el silencio me golpeó. Andrés ya no estaba, y los niños estaban con mis padres. Me dejé caer en el sofá, la caja que Antonio me había dado aún en mis manos. ¿Cómo iba a procesar todo esto? ¿Cómo iba a integrar esta nueva realidad en mi vida? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Primero, tuve que hablar con mis hijos. Pablo y Lucía, de 18 y 15 años respectivamente, me escucharon con una mezcla de shock e incredulidad mientras les contaba sobre su verdadero abuelo y la historia que había estado oculta durante tanto tiempo. Pero mamá, dijo Pablo, siempre el más pragmático, ¿esto significa que el abuelo Juan no era realmente nuestro abuelo? Biológicamente, no, respondí con cuidado. Pero el amor que sentía por vosotros, el tiempo que pasó con vosotros, eso era real. Tan real como el amor que yo siento por vosotros. Lucía, por su parte, estaba más preocupada por mí. ¿Estás bien, mamá? Debe ser difícil descubrir algo así. Su preocupación me conmovió. Estoy procesándolo, dije honestamente. Es difícil, pero también es liberador saber la verdad. Después de hablar con mis hijos, el siguiente paso fue enfrentar a mi madre. A pesar de nuestra conversación anterior, aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. La llamé y le pedí que viniera a Madrid. Necesitábamos hablar cara a cara. Cuando llegó, pude ver el miedo en sus ojos. Sabía que este momento llegaría, pero eso no lo hacía más fácil. He estado en Ronda,
le dije sin preámbulos una vez que nos sentamos en la cocina. He conocido a Antonio. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Carmen, ¿yo? No, mamá, la interrumpí. Ahora me toca hablar a mí. Durante 30 años has guardado este secreto. Has permitido que viviera una mentira. Necesito entender por qué. Y así, durante las siguientes horas, mi madre me contó toda la historia. Su affair con Antonio, el miedo cuando descubrió que estaba embarazada, la decisión de ocultarlo todo. Estaba asustada, Carmen, dijo con lágrimas en los ojos. Antonio era un hombre casado, con una carrera política en ascenso. Yo era joven, ingenua. Cuando me dijo que no podía reconocerte públicamente, me sentí perdida. «¿Pero por qué no me lo contaste cuando crecí?», pregunté, la frustración evidente en mi voz. «¿Por qué mantener la mentira durante tanto tiempo?». Mi madre bajó la mirada. «Al principio, era para protegerte. Luego, cuando conociste a Andrés, él descubrió la verdad por accidente. Me suplicó que no te lo contara, dijo que te amaba y que quería darte la familia que merecías. Y yo fui cobarde. Tenía miedo de perderte si te decía la verdad». Escuché su explicación en silencio, luchando contra la mezcla de emociones que me invadían. Parte de mí quería gritarle, reprocharle todos los años de engaño. Pero otra parte entendía el miedo, la confusión, las decisiones tomadas en momentos de desesperación. «Te perdono, mamá», dije finalmente, sorprendiéndome incluso a mí misma con mis palabras. «No estoy de acuerdo con lo que hiciste, y me llevará tiempo procesar todo esto. Pero te perdono». El alivio en el rostro de mi madre era palpable. Me abrazó, llorando, y por un momento volvía a ser la niña que buscaba consuelo en los brazos de su madre. Pero aún quedaba un asunto pendiente, la herencia de Andrés y la condición que había impuesto en su testamento. Al día siguiente, me reuní con Javier Montero, el abogado que me había entregado la carta de Andrés en el funeral. Le conté todo lo que había descubierto, desde la verdad sobre mi padre biológico hasta mi viaje a Ronda. «Señora Vega», dijo Javier después de escuchar mi relato, «entiendo que esta situación es complicada. La condición que el señor Sánchez impuso en su testamento es inusual, por decirlo menos». «Lo sé», respondí. «Pero ahora entiendo por qué lo hizo. Quería que enfrentara la verdad, que dejara de vivir en una mentira». Javier asintió, pensativo. «La pregunta es, ¿cómo podemos demostrar que usted cumple con la condición del testamento? Técnicamente, usted nunca le mintió al señor Sánchez. La mentira existía antes de que usted la conociera. Pero viví esa mentira», argumenté. «Incluso después de descubrir la verdad, he tenido que enfrentar mis propias dudas, mis propios miedos». «Exactamente», dijo Javier. «Y creo que eso es precisamente lo que el señor Sánchez quería. No se trataba solo de no mentir, sino de estar dispuesta a enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera». Pasamos las siguientes horas discutiendo los detalles legales, preparando la documentación necesaria para presentar mi caso ante el tribunal que supervisaba la ejecución del testamento de Andrés. Mientras trabajábamos, no pude evitar pensar en Andrés. En su amor, en su sacrificio, en la carga que había llevado durante todos estos años. ¿Había hecho lo correcto al ocultarme la verdad? Parte de mí quería creer que sí, que lo había hecho por amor. Pero otra parte no podía evitar sentirse traicionada. «Señora Vega», dijo Javier, interrumpiendo mis pensamientos, «hay algo más que debe considerar. Si decide seguir adelante con esto, toda la historia saldrá a la luz. Su padre biológico, el pasado de su madre, todo. ¿Está preparada para eso?». Su pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan concentrada en descubrir la verdad, en cumplir con la condición de Andrés, que no había considerado las consecuencias más amplias. «Yo, no lo sé», admití. «¿Qué pasaría si decidiera no reclamar la herencia?». Javier se reclinó en su silla. «En ese caso, según el testamento, la herencia pasaría a una fundación benéfica que el señor Sánchez especificó. Una fundación dedicada a ayudar a niños en situaciones familiares complicadas». La ironía de la situación no se me escapó. Andrés, incluso después de su muerte, seguía pensando en ayudar a otros que pudieran estar en situaciones similares a la mía. «Necesito tiempo», dije finalmente. «Necesito pensar en todo esto». Javier asintió comprensivamente. «Por supuesto.
Tómese el tiempo que necesite. Pero recuerde, hay un plazo legal para presentar la reclamación. Salí de la oficina de Javier con la cabeza dando vueltas. La decisión que tenía que tomar no era solo sobre la herencia. Era sobre mi identidad, sobre el legado que quería dejar, sobre el tipo de persona que quería ser. Los días siguientes fueron un torbellino de reflexiones y conversaciones difíciles. Hablé con mis hijos, explicándoles la situación y pidiéndoles su opinión. Pablo, siempre práctico, argumentó a favor de reclamar la herencia. Es lo que el papá quería, dijo. Y podríamos usar parte del dinero para ayudar a esa fundación de todas formas. Lucía, por otro lado, estaba más preocupada por el costo emocional. Mamá, ¿vale la pena pasar por todo esto? El dinero no lo es todo. También hablé con Elena, mi mejor amiga. Su consejo fue simple pero profundo. Carmen, tienes que hacer lo que te permita dormir por las noches. Lo que sea que decidas, asegúrate de que puedas vivir con ello. Pasé noches en vela, repasando cada detalle, cada posible consecuencia de mi decisión. ¿Qué habría querido Andrés realmente? ¿Estaba lista para exponer toda la verdad al mundo? ¿Podría vivir conmigo misma si decidía no reclamar la herencia? Finalmente, una noche, mientras estaba sentada en el estudio de Andrés, rodeada de sus libros, sus recuerdos, tomé mi decisión. A la mañana siguiente, llamé a Javier y le pedí que preparara todo para presentar mi reclamación. Estoy lista, le dije. Voy a enfrentar la verdad, toda la verdad. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. El juzgado estaba lleno, familiares, amigos, incluso algunos periodistas que habían oído rumores sobre el caso. Vi a mi madre sentada en la primera fila, su rostro una mezcla de orgullo y preocupación. Mis hijos estaban a su lado, apoyándome con su presencia. Cuando me llamaron al estrado, sentí que el peso del mundo estaba sobre mis hombros. Pero mientras caminaba, recordé las palabras de Andrés en su carta: confío en ti, mi amor. Siempre lo he hecho. Tomé una respiración profunda y comencé a hablar. Conté toda la historia, sin omitir nada. Hablé sobre el affair de mi madre con Antonio, sobre el secreto que Andrés había guardado durante años, sobre mi viaje a Ronda y mi encuentro con mi padre biológico. Durante toda mi vida, dije, mirando directamente al juez, viví una mentira que no sabía que existía. Cuando descubrí la verdad, mi mundo se desmoronó. Pero en lugar de huir de esa verdad, decidí enfrentarla. Porque eso es lo que Andrés quería. No se trataba solo de no mentir, sino de tener el coraje de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Mientras hablaba, vi lágrimas en los ojos de mi madre, orgullo en los de mis hijos. Y en algún lugar, estaba segura, Andrés me estaba mirando con amor. No puedo decir que nunca mentí, concluí. Pero puedo decir que, cuando se me presentó la verdad, tuve el coraje de enfrentarla. Y creo que eso es lo que Andrés realmente quería. El silencio en la sala era ensordecedor cuando terminé de hablar. El juez me miró por un largo momento antes de asentir lentamente. Señora Vega, dijo finalmente, ha demostrado una honestidad y un coraje admirables. Creo que ha cumplido con el espíritu, si no con la letra, de la condición impuesta por su difunto esposo. Con esas palabras, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. No era solo por la herencia, que en ese momento parecía casi insignificante. Era por haber sido fiel a mí misma, por haber honrado el amor y la confianza que Andrés había depositado en mí. Salí del juzgado sintiéndome diferente. La verdad, toda la verdad, estaba ahora al descubierto. Y aunque sabía que habría consecuencias, que habría gente que juzgaría, me sentía en paz. Esa noche, sentada en el jardín de nuestra casa, miré las estrellas y pensé en Andrés. Lo hice, mi amor, susurré. Enfrenté la verdad. Espero que estés orgulloso. Y por un momento, sentí como si una brisa cálida me envolviera, como si Andrés estuviera allí, abrazándome una vez más. Los días que siguieron a la audiencia fueron un torbellino de emociones y cambios. La noticia de mi historia, de la verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo, se extendió como un reguero de pólvora. Los periódicos locales publicaron artículos, las redes sociales se llenaron de comentarios, y de repente, me encontré en el centro de una tormenta mediática que nunca había buscado. Algunos me alababan por mi valentía al enfrentar la verdad, otros me criticaban por exponer secretos familiares que, según ellos, deberían haber permanecido enterrados.
Hubo quienes cuestionaron mis motivos, sugiriendo que todo era una estratagema para asegurarme la herencia de Andrés. Pero en medio de todo ese ruido, yo me mantenía firme en mi decisión. Sabía que había hecho lo correcto, lo que Andrés habría querido. Una mañana, mientras desayunaba con mis hijos, Pablo me sorprendió con una pregunta. «Mamá», dijo, revolviendo su café pensativamente, «¿crees que el abuelo Antonio querrá conocernos?». La pregunta me tomó desprevenida. En medio de todo el caos, apenas había tenido tiempo de pensar en Antonio y en cómo integrar esta nueva relación en nuestras vidas. «No lo sé, cariño», respondí honestamente. «Pero si queréis conocerlo, podemos arreglarlo». Lucía, que había estado inusualmente callada desde la audiencia, levantó la mirada de su tostada. «Yo quiero conocerlo», dijo con decisión. «Es parte de nuestra historia, ¿no?». Su madurez me sorprendió y me llenó de orgullo. Mis hijos estaban manejando toda esta situación con una gracia y una comprensión que superaba con creces lo que yo habría esperado. «Tienes razón, Lucía», dije, alcanzando su mano a través de la mesa. «Es parte de nuestra historia. Y creo que es hora de que esa historia esté completa». Esa misma tarde, llamé a Antonio. Su voz sonaba nerviosa cuando respondió, como si hubiera estado esperando mi llamada pero temiera lo que pudiera decir. «Carmen», dijo, «he visto las noticias. Yo, lo siento mucho. Nunca quise que pasaras por todo esto». «No te disculpes, Antonio», respondí. «Esto no es culpa tuya. O al menos, no solo tuya. Todos tomamos decisiones, todos cometimos errores. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien». Le conté sobre el deseo de mis hijos de conocerlo, y pude escuchar la emoción en su voz cuando aceptó. Acordamos que vendría a Madrid el fin de semana siguiente. Los días previos a la visita de Antonio fueron una mezcla de nervios y anticipación. Preparé la casa, cocinando los platos favoritos de mis hijos, como si de alguna manera la comida pudiera suavizar la tensión del encuentro. Cuando finalmente llegó el día, el timbre de la puerta sonó puntualmente a las 12 del mediodía. Respiré hondo antes de abrir, con Pablo y Lucía a mi lado. Antonio estaba allí, con un ramo de flores en una mano y una caja de bombones en la otra. Parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi, el peso de la situación evidente en las nuevas arrugas de su rostro. «Hola», dijo simplemente, su voz apenas un susurro. «Hola, Antonio», respondí, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. «Te presento a Pablo y Lucía». Mis hijos dieron un paso adelante, sus rostros una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Antonio los miró con ojos llenos de emoción. «Hola», dijo, su voz temblando ligeramente. «Yo, estoy muy feliz de conoceros». Hubo un momento de silencio incómodo, que Lucía rompió con su característica franqueza. «¿Podemos llamarte abuelo?», preguntó. La pregunta nos tomó a todos por sorpresa. Vi cómo los ojos de Antonio se llenaban de lágrimas. Me encantaría», respondió con voz entrecortada. Y así, con esa simple pregunta, el hielo se rompió. Nos sentamos en la sala, y poco a poco, la conversación empezó a fluir. Antonio les contó a los chicos sobre su juventud, sobre cómo había conocido a su abuela, sobre los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido. «Nunca quise haceros daño», dijo en un momento, mirándome directamente. «A ninguno de vosotros. Pensé que mantenerme alejado era lo mejor, pero ahora me doy cuenta de cuánto me he perdido». «Aún estamos a tiempo», dije, sorprendiéndome a mí misma con la facilidad con la que las palabras salieron. «No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir un futuro juntos». La tarde pasó volando entre historias, risas y algunas lágrimas. Cuando Antonio se fue, prometiendo volver pronto, sentí que algo había cambiado dentro de mí. La verdad, que durante tanto tiempo había sido una carga, ahora se sentía como una liberación. Los días siguientes trajeron más cambios. La noticia de la herencia de Andrés finalmente se hizo pública, y con ella, llegaron nuevos desafíos. De repente, me encontré teniendo que tomar decisiones sobre grandes sumas de dinero, propiedades y acciones. Recordando las palabras de Andrés sobre ayudar a otros, decidí donar una parte significativa de la herencia a la fundación que él había mencionado en su testamento. También establecí un fondo fiduciario para mis hijos, asegurándome de que tuvieran un futuro seguro pero sin privarlos de la necesidad de trabajar y forjar sus propios caminos. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en el estudio de Andrés, encontré una vieja foto nuestra.
Estábamos en la playa, riendo, con el sol poniente bañándonos en una luz dorada. Recordé ese día perfectamente, había sido nuestro primer aniversario de bodas, y Andrés me había sorprendido con un viaje a la costa. Mirando esa foto, sentí una oleada de amor y gratitud. A pesar de los secretos, a pesar de las mentiras, Andrés me había amado. Me había dado una vida maravillosa, una familia, un hogar. Y al final, me había dado el regalo más precioso de todos, la verdad. Esa noche, sentada en el jardín bajo las estrellas, escribí una carta. No para Andrés, no esta vez, sino para mí misma. Una carta para la Carmen del futuro, para recordarme todo lo que había aprendido, todo lo que había ganado y perdido en este viaje. Querida Carmen, escribí, hoy es el día en que finalmente te sientes libre. Libre de secretos, libre de mentiras, libre de las sombras del pasado. Ha sido un camino difícil, lleno de dolor y confusión, pero también de descubrimientos y crecimiento. Has aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en una mentira. Has aprendido que el amor puede tomar muchas formas, y que la familia no se define solo por la sangre, sino por el corazón. Has perdonado a tu madre, has abrazado a tu padre biológico, has honrado la memoria de Andrés. Pero lo más importante, te has perdonado a ti misma. Por no saber, por no preguntar, por vivir en la comodidad de la ignorancia. Ahora tienes una nueva oportunidad. Una oportunidad de vivir auténticamente, de ser verdadera contigo misma y con los demás. No la desperdicies. Abraza cada día con gratitud, con amor, con honestidad. Y recuerda siempre, la verdad te ha hecho libre. Vive esa libertad plenamente. Doblé la carta y la guardé en el cajón de mi mesita de noche, junto a la foto de Andrés y la carta que Antonio me había dado en ronda. 3 piezas de mi pasado, 3 partes de mi historia, ahora unidas en un solo lugar. Los meses siguientes trajeron más cambios y ajustes. Antonio se convirtió en una presencia regular en nuestras vidas, visitándonos los fines de semana y construyendo lentamente una relación con Pablo y Lucía. Mi madre, inicialmente reticente, finalmente accedió a reunirse con él. Fue un encuentro tenso, lleno de emociones contenidas y palabras no dichas, pero fue un comienzo. En el trabajo, decidí tomar un nuevo rumbo. Inspirada por la experiencia de Andrés y por mi propio viaje, comencé a especializarme en derecho familiar, ayudando a otras personas a navegar por las complejidades de las relaciones familiares y los secretos del pasado. Una tarde, mientras caminaba por el Parque del Retiro con Elena, mi amiga me sorprendió con una observación. «¿Sabes, Carmen?», dijo, «has cambiado. Hay algo diferente en ti». «¿Diferente?», pregunté, intrigada. «¿En qué sentido?». Elena sonrió. «Pareces más, en paz. Como si finalmente te hubieras encontrado a ti misma». Sus palabras me hicieron reflexionar. Tenía razón. A pesar de todos los desafíos, a pesar del dolor y la confusión, me sentía más en paz que nunca. Había enfrentado la verdad, había abrazado mi historia completa, con todas sus imperfecciones y complejidades. «Tienes razón», respondí. «Me siento en paz. Por primera vez en mi vida, siento que soy completamente yo misma». Esa noche, sentada en el estudio de Andrés, rodeada de sus libros y recuerdos, sentí su presencia más fuerte que nunca. No era un fantasma, no era una ilusión. Era el amor que habíamos compartido, el legado que había dejado en mi vida. «Gracias, Andrés», susurré en la quietud de la noche. «Gracias por amarme, por confiar en mí, por empujarme a ser valiente». Y en ese momento, sentí que había completado un círculo. El viaje que había comenzado con la muerte de Andrés y la revelación de su testamento había llegado a su fin. Pero no era realmente un final, me di cuenta. Era un nuevo comienzo. Un comienzo basado en la verdad, en la autenticidad, en la libertad de ser yo misma. Un comienzo que honraba el pasado pero miraba hacia el futuro con esperanza y determinación. La vida no sería perfecta, lo sabía. Habría desafíos, habría momentos difíciles. Pero ahora tenía algo que antes no tenía, la verdad completa sobre mi vida, sobre mi historia. Y con esa verdad, me sentía preparada para enfrentar cualquier cosa que el futuro pudiera traer. Mientras miraba por la ventana, viendo cómo las luces de Madrid brillaban en la noche, sentí una profunda gratitud. Gratitud por el amor de Andrés, por la valentía de mi madre, por la paciencia de Antonio, por la comprensión de mis hijos. Gratitud por el viaje que había recorrido,
por las lecciones que había aprendido, por la persona en la que me había convertido. Y sobre todo, gratitud por la libertad. La libertad de ser verdadera, de ser auténtica, de ser simplemente yo. Este es solo el comienzo, me dije a mí misma. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me daba miedo. Estaba lista para vivirlo, para abrazarlo, para ser verdadera en cada paso del camino. Porque ahora lo sabía, la verdad, por dolorosa que fuera al principio, era el camino hacia la verdadera libertad. Y esa libertad era el regalo más precioso que jamás había recibido.